Hola, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Este es el primer programa de la segunda temporada de Al Pan Pan y para nosotros es un gusto regresar a vuestra casa. Mi nombre es Jorge Ignacio Domínguez, yo soy el director del periódico Nuestra Voz, el periódico en español de la diócesis de Brooklyn y por supuesto, como siempre, está conmigo el padre Tomás del Valle, que es el conductor del programa La Tertulia del siglo XXI en la radio. Hola padre, ¿cómo ha estado? Hola Jorge, de nuevo, parece que no lo hemos hecho tan mal cuando nos han invitado a venir una segunda ocasión a compartir al pan pan y al vino hemos venido, no vino, pero al menos hemos venido. Esperamos que esta segunda temporada pues sea del éxito y de la aceptación de parte de nuestro público, de parte de nuestra audiencia, que pica y se extiende, como se dice en pelota. Así que es una bendición de Dios y es una oportunidad que tenemos de evangelizar a través de los medios de comunicación. Es el areópago moderno, como hablaba el Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre las misiones. Claro, padre, y como usted decía, si nos invitaron una segunda vez, de algún modo funcionó. Usted me estaba comentando sobre algunos comentarios que usted había recibido sobre el programa. Sí, he recibido comentarios, incluso no solamente del área metropolitana de Brooklyn, de Queens, de Manhattan, sino incluso cómo del programa se pone después en YouTube, en Internet, audiencias tan insólitas como desde Japón, que hay unas familias hispanas que se conectan con nuestro programa de radio, de ahí se conectan con el programa de televisión y desde allí nos han enviado de México, de Chile, incluso de España. Hemos recibido feedback que algunos decían, qué bueno que en la televisión tenemos también la presencia de la Iglesia y no es solamente para decirnos de escándalos, de problemas sociales, no, simplemente para educarnos. Claro, no todos son malas noticias, ¿no? No todos son malas noticias, efectivamente. Claro. Padre, nosotros estamos evidentemente en un primer aniversario, digamos, del programa, estamos comenzando la segunda temporada, es un momento de alegría para nosotros y de verdad lo disfrutamos haciéndolo y nos parece un buen proyecto. Pero hay otros aniversarios en estos días más importantes, ¿no? Este es un año de grandes aniversarios. El año 17 es un año de aniversarios, pero para nosotros los católicos hay uno que es fundamental y es lo que queríamos un poco hablar hoy. Es el 100 aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal, ¿verdad? Hablando de aniversarios, precisamente 1917 trae dos aniversarios de dos cosas contrapuestas, pero que tienen mucho que ver la una con la otra. 1917 es el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que acaba con el imperio de los zares, de los Romanov, y se impone el mundo soviético, que duró 70 y pico de años, pero también es la contraparte, y esa contraparte es las apariciones de la Virgen, de la Santísima Virgen del Rosario, en la pequeña aldea. Es un pueblito, yo he ido un montón de veces, y uno dice, ¿cómo la Virgen fue a buscar este sitio tan pequeño? ¿Cómo encontró ese pueblo? ¿Cómo encontró ese pueblo, efectivamente? El aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen en la aldea de Fátima a tres personas sin importancia, vamos a llamarle así. Eran dos hermanos y una prima que cuidaban ovejas, una cosa muy común en esa zona de Portugal y en esa zona de España y más en aquella época, que el ganado, el pequeño ganado con el cual se alimentaba la familia, lo cuidaron los niños especialmente cuando no iban a la escuela. Y eran niños. Eran niños. Creo que Jacinto tenía 7, 8 años. Claro. La mayor era Lucía, que tenía 12 años, que acaba de morir no hace muchos años y ya está el proceso, están iniciando el proceso de a ver si es candidata a ser venerada como santa, como beata y como santa. Pero son dos aniversarios que en el fondo hay que conjugarlos y hay que vernos, hay que ver si lo que ocurrió hace un siglo todavía sigue ocurriendo en el siglo XXI. Y eso era una pregunta que me gustaría hacerle. Yo veo ese paralelo que usted dice, sobre todo en el hecho de que las apariciones no son un día, o sea, las apariciones van desde mayo hasta octubre. Y la llamada Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, se inicia realmente en febrero con la deposición del zar, con la Revolución de Rusia en febrero y después termina en octubre con la Revolución de los bolcheviques. Es dos procesos paralelos que ocupan casi todo el año. Pero dos procesos que van a marcar la historia de la humanidad prácticamente en todo el siglo XX. Exacto. La Revolución Bolchevique quizás es el hecho político del siglo XX. Pero las apariciones de Fátima en cierto sentido fueron el hecho católico del siglo XX. El hecho religioso popular, vamos a llamarle así, Claro. y de devoción más importante, sin duda alguna,
podemos considerar, quizás nos equivocamos, pero es las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, que luego después va a traer una serie de consecuencias y gran momento eclesial. Pensemos que en 20 siglos de historia solamente ha habido 3 grandes reformas y una de ellas fue la reforma del Concilio Vaticano II, 1962-1965, que, por cierto, Juan XXIII, el que convoca, quiso que se empezara la primera asamblea en una fiesta, el 11 de octubre, una fiesta mariana, queriendo conectar la historia de la Iglesia, la historia de la humanidad, con la figura de María. Pero quiero volver a algo que usted decía y que era algo que yo le quería preguntar. Y usted estaba refiriéndose al hecho de que estamos a 100 años de 1917, de ese año tan complicado de 1917, y usted se refería cómo esta época actual se parece y se diferencia de la época en que se apareció la Virgen María en Fátima. Se parece en el sentido de que había un caos, por así decir, político, que llevaba a un caos religioso, que llegaba a un caos económico. O sea, pensemos, se había salido del siglo XIX, el siglo de la revolución, parte de la revolución industrial, del nacimiento de los grandes movimientos sociales y políticos y económicos, y a la caída del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso, del Imperio Otomano. Hay caída de modelos de sociedad. Estamos en el siglo XXI, comienzo del siglo XXI, y podríamos decir que la fecha clave del siglo XXI, el nacimiento del siglo XXI, es el 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas. Fue una guerra, por así decir, virtual, bueno, ni tan virtual, pero que abarcó a toda la humanidad. Las guerras marcaron a toda la humanidad. Habidas esas revoluciones, ¿qué respuestas le busca el creyente? Fátima es una de las respuestas. Fátima, el mensaje de Fátima, que es un mensaje que sirve para católicos, que sirve para protestantes, que sirve para islamistas, que sirve para todo hombre y mujer del siglo que vive en la... Es un mensaje de oración, es un mensaje de reflexión y es un mensaje, ¿qué responsabilidad tenemos en la construcción de lo que después el Papa Francisco va a llamar la construcción de la casa común? Entonces, ¿usted cree que hay una relación directa, digamos, entre la complicada situación en la que se ocurren las apariciones de Fátima y el hecho de que esta devoción de la Virgen haya sido después tan importante? Sí, sí, sin duda. Nada ocurre por casualidad. Y de las pocas cosas que hay... Sí, o sea, para los creyentes, evidentemente, la Virgen María no se apareció en Fátima por casualidad. Primero habría que hacer una serie de aclaraciones importantes. El creer o no creer en las apariciones es voluntario, es una revelación privada, pero toda revelación privada también trae un mensaje universal. O sea, pero no es una obligación del católico de creer en una aparición en específico de la Virgen. El Papa Pablo VI dio un documento de uso interno dentro de la Iglesia, que después el cardenal Levada lo publicó a toda la Iglesia, en el cual se habla del respeto a todas estas apariciones y que nos dice muy claro, la gran revelación que tenemos que creer es la que viene de la palabra de Dios. Punto. Las otras pequeñas revelaciones, pequeñas en ese sentido, como son las apariciones de Fátima... En comparación con la encarnación de Dios en Jesús, evidentemente las otras son pequeñas. Pero es un mensaje que nos está dando. Cabría hacer la reflexión. En el Evangelio, creo que es en el Evangelio de Lucas, cuando después a la vuelta de los 72 enviados por Jesús, que a uno dice, maestro, hemos visto algunos que estaban haciendo lo mismo que nosotros hacen, pero como no son de los nuestros, se lo prohibimos. Y Jesús le dice, ¿hacían algo en contra? No, pues si no hacían en contra, ¿por qué prohibirlo? ¿Qué nos está invitando? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué nos está invitando Fátima? Fátima nos está invitando al respeto a la humanidad, nos está invitando a la oración, nos está invitando a recordar. Nada ocurre por casualidad, todo está interrelacionado y la revolución es consecuencia de unos cambios sociales que el creyente lo tiene, que después la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos va a dar la clave. Claro, gracias Padre. De eso precisamente y de los protagonistas de esta historia vamos a conversar cuando regresemos de nuestra pausa comercial. Por favor, no se vayan, los esperamos. Hola, bienvenidos de vuelta al Pan Pan en este primer programa de nuestra segunda temporada.
Y estábamos conversando antes de irnos a comerciales con el padre Tomás sobre las apariciones de la Virgen en Fátima y específicamente decíamos que íbamos a hablar en este segmento sobre los protagonistas, padre, de esas apariciones. ¿A quiénes se les aparece la Virgen? A unos niños. Y fíjate que es interesante que las dos últimas apariciones grandes de la Santísima Virgen, Lourdes y Fátima, ha sido a gente joven. Bernardita Subirús era un adolescente, en Fátima son dos hermanos, Jacinto y Francisco y Jacinta, y Lucía, que era ya prima, y Lucía, que era la mayor, tenía 12, 13 años también, o sea, a niños. Tiene un mensaje eso, de que sean niños, porque probablemente, recordar lo del Evangelio, si no se hicieran como niños no entrarán en el reino de los cielos. Y muchas veces solamente desde una mentalidad de niño, pero no en el sentido infantiloide que muchas veces, sino el niño es el que es como una esponja que lo capta todo y hay una inocencia y hay una sinceridad. Precisamente a ellos es a los que se aparece el contexto social, un contexto de pobreza, un contexto que se estaba sufriendo en Portugal. Usted me decía que había una persecución a la iglesia en Portugal en la época. Sí. En la segunda mitad del siglo XIX se caracteriza precisamente por movimientos antirreligiosos en toda la península ibérica. No solamente en Portugal, sino también en España. Claro, los gobiernos liberales en España. Los gobiernos liberales en España. Y la iglesia, que el gran problema de la iglesia es que nunca supo y nunca pudo aceptar la Revolución Francesa. Tiene que ser asumir el cambio epocal que representaba la Revolución Francesa. Entonces, en vez de abrirse a los cambios de libertad, de igualdad, de fraternidad que trajo la Revolución, se enconchó, se encerró. Y viene a darle una respuesta en 1965, con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es la respuesta a la Revolución Francesa. Claro, siglo XIX es de miedos, en Francia la acción francesa, la pérdida de los estados papales, la pérdida de los estados pontificios, las condenas contra las sociedades bíblicas, una serie de miedos. El sílabus. O sea, aquí sería para poner una lista de cosas para llorar. Pero es una reacción de la iglesia a un mundo que la iglesia empieza a ver como hostil. Es un mundo que, como veremos quizás en próximos programas, empieza la hipoteca en el año 313 y termina con la caída en el siglo XIX, con la caída de los estados pontificios. Esa es una historia más larga. Esos son otros 50 centavos. Pero entonces, en Fátima, ¿qué pasa en específico? Fátima, hay gobiernos liberales, hay un gran poder de parte de los masones, de grupos secretos, de grupos anticlericales y demás. Entonces, todo lo que es iglesia se ve con cierta... Pero ocurre como ha ocurrido en muchos otros países. La fe siempre ha permanecido entre la gente sencilla, entre la gente campesina. Los niños a los que se le aparece la Virgen son campesinos, usted me decía. Sí, son campesinos de una aldea, y yo la primera vez que fui a Fátima, he ido ya 20 o 30 veces, la primera vez que fui a Fátima, digo, y esto es otro mundo. Ya hoy en día hay una mayor evangelización, una mayor comercialización, desgraciadamente, y demás, porque estos fenómenos traen también después la comercialización. Por supuesto. Pero es un mundo, todavía sigue manteniendo la esencia de la sencillez de aquellos campesinos, de aquella familia de clase media pobre, de la cual proceden estos niños. Digamos clase media pobre porque tenían al menos un rebaño de ovejas. Exacto. Y ya eso supone una cierta propiedad, una cierta... ¿Y cómo ocurren las apariciones? Porque son varias, pero ¿cómo comienza el fenómeno? Pues según cuenta la historia, según como me contaron, te lo cuento, parece que pues una época el mes de mayo ya es una época de primavera aproximada, la zona no es muy fría, los niños pues llevaban los ganados, las pequeñas ovejas, las pocas ovejas a pastar. Y se le aparece un ángel, ellos decían, una figura, un joven. Pero es una visión, es algo que ven. Es algo que ven. Y claro, cuando lo cuentan, fantasías de muchachitos. Claro. Pero después el ángel le dice, vayan a ver a tal sitio, a Cova de Iría. La distancia entre el pueblo donde vivían ellos al Cova de Iría, hay una cierta, no es demasiada distancia, pero una cierta distancia. Entonces van a Cova de Iría y allí ven a una señora. Que ¿Van los niños solos a Cova de Iría? En las primeras apariciones van los niños solos. Cuando después empiezan a contar, como que dice, estos
de qué va la cosa, de qué es lo que están contándonos. Y entonces ya empieza a aparecer gente y empiezan a operarse ciertos milagros entre la gente. ¿Siempre los días 13? No, hay varios, desde mayo hasta octubre van variando las fechas en general, hasta que ellos van... Y se empieza a sumar gente a las apariciones. Inmensa. Pero solo los niños ven, bueno, uno de los niños ve, otro oye, quiere decir... Unos ven, otros oyen, hasta que al final los tres ven y los tres describen. Y claro, están en una especie de trance cuando están y la gente observan que hablan, pero no ven. Claro. Porque claro, la gente está allí, pero no ve a la Virgen. ve a la Quienes Virgen. ven a la Virgen son los niños. Son los niños exclusivamente. ¿Cuál es la reacción de la gente local y de la iglesia local ante este fenómeno? La reacción de la gente de maravilla y de petición. Empiezan a aparecer enfermos, empiezan a aparecer mendicantes, empiezan a aparecer gente en la búsqueda. La búsqueda del milagro. La búsqueda, no tanto la búsqueda del milagro, en la búsqueda de Dios, que es lo mismo que nos está ocurriendo hoy en día. ¿Por qué la proliferación de muchos grupos y de muchas cosas? Porque nuestra comunidad se muere de hambre de Dios y está buscando agua fresca, y muchas veces se conforma con el primer charco que encuentran, porque es esa ansia, y eso es lo mismo que ocurrió en aquella época. Las autoridades religiosas, pues desgraciadamente de reacción y de recelo ante estas apariciones. Siempre ha sido, en parte también es lógico. En parte es lógico. Es lógico. O sea, hello, que me viene aquí ahora con una presentación de que ha aparecido la Santísima Vamos a ver Virgen. qué es lo que hay ahí. Qué es lo que puede haber ahí. Y la Iglesia, de hecho, en ese sentido fue muy sabia la intervención del Papa Pablo VI en su documento de régimen interno, que después el cardenal Levada lo dio a publicidad a todo el mundo en traducciones oficiales. Dijo, Dios puede hablar, pero es esto revelación privada. Y si usted la quiere creer, créalo. Legítimamente puede creerlo. Que no quiere creerlo, legítimamente no puede creerlo. Pero claro, lo que la Iglesia no quería y no quiere es que se monte un culto paralelo en el cual se puedan inventar 50 apariciones, 50 claro. cosas, tergiversaciones de la palabra de Dios. Siempre hace la Iglesia referencia a la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Cuando Epulón le pide que venga y que avise, dice, aunque un muerto vaya a verlo. Tienen a Moisés y los profetas. Sí, pero Moisés y los profetas no lo leen. Si no leen la palabra de Dios, difícilmente que se aparezca un muerto va a aparecer. ¿Cómo cambia? Bueno, esa primera actitud de recelo, de prudencia de la Iglesia, y que es lógica, como decíamos, y que es la habitual, ¿cómo va cambiando ante la extensión de la devoción y el fenómeno de Fátima? Pues lo que llamamos también eso la conversión. O sea, hay que pensar una cosa muy importante. No todos los hombres de iglesia son ogros o son cavernícolas ni cosa por el estilo. Son hombres con una formación, con una religiosidad y que también abiertos a lo impredecible y abiertos a lo eterno y abiertos a la santidad. Entonces se van dando cuenta después de procesos de oración, procesos de reflexión, procesos de interrogar, de que efectivamente Dios es la Virgen, de que el mensaje recibido es evangélico. Es un mensaje, porque en el fondo el mensaje de Fátima, como el mensaje de Lourdes, como el mensaje de Guadalupe, por citar tres, es el mismo: orar por los pecadores y llevar una buena conducta. Eso vale a cualquiera de los... A mí siempre me llama la atención sobre Fátima el hecho de que el mensaje sobre Rusia y lo que pasa en Rusia inmediatamente después da una validación automática, porque estos niños, ¿qué sabrían de lo que estaba pasando en Rusia? Y sin embargo hay una preocupación específica por Rusia en el mensaje. Sí, porque el medio ambiente europeo, a pesar de que no había los sistemas de comunicación que tenemos hoy en día, pero sí se sabía en la sociedad portuguesa, a pesar de ser una sociedad pobre, pero es una sociedad culta, y es una sociedad en la cual se conocían había mucho contacto con el mundo inglés, y había mucho contacto con el mundo español, y había un intercambio de noticias y demás. Era el medio ambiente, se palpaba en el medio ambiente la gran revolución bolchevique. Así es, y precisamente de esa resonancia, ¿no?, de las apariciones vamos a conversar, padre, cuando regresemos de una breve pausa comercial. Por favor, acompáñenos.
Hola y bienvenidos de vuelta para este último segmento de nuestro primer programa de la segunda temporada de Al Pan Pan. Y estábamos conversando con el padre sobre las apariciones de Fátima, pero en específico, usted estaba comentando ahora cuando nos fuimos a comerciales, una cosa que me pareció muy interesante y es sobre el nombre mismo de las apariciones. Fátima, y usted me decía, es un nombre musulmán. Fátima, efectivamente, es un nombre musulmán. Hay que recordar una cosa muy importante, que Portugal es parte de la península ibérica junto con España y durante 700 años estuvieron bajo dominación musulmana. Llegaron en una primera llegada, por así decir, valga la redundancia, hasta Asturias, y en Asturias comienza la Reconquista y poco a poco tardaron hasta que se queda un reducto en Granada en 1492. Sí, porque siempre estuvieron moviéndose, primero hacia arriba y después hacia el vaivén de la... Y en Portugal ocurrió lo mismo. Entonces Fátima es un pueblito, una aldea, era una aldea, y Fátima es el nombre de la hija de Mahoma. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. De hecho, de ella es de donde descienden, entre esos enredos complicados que hay entre los musulmanes de descendencias y no descendencias, el grupo de los chiitas. O sea que para el musulmán, de hecho, dicho sea de paso, la figura de María es muy respetada en el Corán. Exacto, claro. Se cita más veces a la Virgen María en el libro religioso de los musulmanes, en el Corán, que en la misma en el Nuevo Testamento. Pero eso ya pues nos da una, como diríamos, una entrada también al mundo musulmán. Claro, pero quiere decir que la zona donde la Virgen aparece en Portugal fue zona de conquista, fue conquistada por los musulmanes y fue dominada por los musulmanes. Efectivamente, todo Portugal prácticamente fue también ocupado por musulmanes y poco a poco fueron volviendo hacia atrás y fueron expulsados. No fue con tanta virulencia y tanta potencia como fue en la otra parte de la península ibérica, en España, sobre todo Granada, Toledo, Córdoba, etcétera, pero es esa novedad, esa curiosidad. Pero usted como español lo tiene más presente porque nació y vivió en esos lugares. Y yo le quería hacer, cuando hablábamos de esto, le quería hacer una pregunta que era más personal y lo había dicho en el segmento anterior. Y era la siguiente. Usted que está en su segunda juventud, pero es joven todavía, pero con más experiencia, en su niñez, ¿cómo vivió en España esta extensión y crecimiento de la devoción a la Virgen de Fátima? ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Como usted tiene la experiencia esta directa de los lugares que fueron musulmanes y los que no fueron musulmanes en la península ibérica. También usted tiene una experiencia más cercana por haber crecido en España, de cómo creció y se extendió la devoción a la Virgen de Fátima. La devoción a la Virgen de Fátima, mis recuerdos de adolescente, era que estaba extendida prácticamente por todo el país. Y periódicamente se hacían peregrinaciones de la estatua de la Virgen de Fátima, bendecida en Fátima y extendida, primero, recuerdo, de España, pero después que se llevaba a las fronteras de los países comunistas, los países del telón de acero, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, la República Democrática Alemana, etc. Había ese sentido de participación y ese sentido de oración. La conversión del mundo vendrá a través de la intercesión de María bajo la advocación de Fátima. Y en el colegio, en los colegios públicos y en los colegios privados, había esa devoción, ese sentido de cercanía a la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, que es la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario que se aparece en Fátima. Y fíjate que es interesante cuando el Papa Pío V pone como fiesta de la Iglesia Universal la Virgen del Rosario, después de la batalla de Lepanto, el punto de no retorno en la conquista de Europa por parte de las hordas musulmanas que quieren acabar con el cristianismo. Es el stop, la Virgen del Rosario. Fátima, es Nuestra Señora del Rosario que se aparece en Fátima. Entonces es también un poco el stop a decir unos nuevos valores, los valores del cristianismo tienen que funcionar. Y recuerdo también prácticamente en todas las parroquias en las que yo me movía, era niño en la ciudad de Madrid, que dicho sea de paso, Madrid es una ciudad árabe. Claro. Majerit, fundada por los árabes, por los musulmanes. Prácticamente en todas las iglesias había una imagen de Fátima. En el colegio se recordaba las apariciones de Fátima. Había ese sentido de, también hay que recordar los años 50, en la España franquista, el gran enemigo a combatir era el comunismo. Y la Virgen de Fátima, uno de sus mensajes es rezar por la conversión de Rusia, rezar por la
el acabarse el comunismo ateo, el comunismo bolchevique, el comunismo que no respeta a los seres humanos. Fátima era el modelo. Gracias, padre. Como siempre en este programa, usted tiene la última palabra y yo quisiera que si pudiera se refiriera a qué significa para nosotros hoy en las apariciones de la Virgen de Fátima. Las apariciones de la Virgen de Fátima, uno puede creer en ellas o no creer, pero el gran mensaje que nos da las apariciones de Fátima es, primero, la providencia de Dios que se preocupa de los sencillos y de los humildes. Se aparece a unos niños iletrados. O sea, mientras mantengamos un espíritu de niño, no un espíritu infantil, sino espíritu de sencillez, estaremos en la línea del Evangelio. En segundo lugar, la presencia de María en la historia de la salvación. Es importante, no es que sea fundamental, porque la presencia de la salvación nos viene a través de Jesús resucitado, a través de lo que hemos celebrado hace unos meses en la resurrección del Señor. Pero María tiene que ver un papel importante. Se llame Fátima, se llame Guadalupe, se llame Lourdes, se llame la Providencia, se llame como queramos que se llame. Es la figura de María, que se hizo presente en medio de nuestro pueblo, en Portugal, a unos niños, que se sigue haciendo presente en medio de nuestra vida, siempre y cuando tengamos esa sencillez del niño, esa apertura a lo sobrenatural y esa apertura al Evangelio, que es en definitiva la gran revelación que todavía muchas veces estamos por descubrir. Esa es la gran apertura, la gran revelación, la gran aparición, la palabra de Dios. Muchísimas gracias, padre. Y con estas palabras concluye nuestro primer programa de la segunda temporada de Al Pan Pan. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos que vuelvan con nosotros para los siguientes programas de esta temporada. Muchísimas gracias.